En toda investigación de mercados, una vez que tenemos diseñado el cuestionario para ser aplicado a través de un relevamiento de datos cuantitativos, debe planearse la etapa del trabajo de campo y posteriormente la forma en que serán abordados esos datos a través del procesamiento de datos. Cuando nos referimos a trabajo de campo, en esta situación amerita prestar mucha atención al trabajo de campo, o sea, la recolección de datos cuantitativos. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos personas, encuestadores, que salgan a hacer el relevamiento de la información a través del cuestionario. Entonces, el investigador, en una primera etapa, deberá definir o programar el tiempo destinado al trabajo de campo, es decir, el periodo destinado para hacer esa recolección de datos que permita responder los objetivos de estudio. Para ello, deberá tener en cuenta los objetivos de estudio, la forma en que es administrado el cuestionario, por teléfono, personalmente, los puntos de muestreo, los lugares de traslado, en fin, todo lo concerniente al tiempo definido exclusivamente para recolectar la información. Una vez establecida la programación de tiempos y en base a ello debe determinar la cantidad de encuestadores que debe reclutar. Ahora, la selección de encuestadores debe tener en cuenta algunos aspectos. No cualquier persona es apta o viable para ser encuestadora. Por lo general, hay que tener en cuenta algunos criterios. Por ejemplo, el que tenga experiencia, eso es muy valioso. El que sea una persona sociable, porque tiene que entablar un contacto con otro y invitarlo a comunicarse, a hablar, a brindar información. Entonces, una persona tímida no sería requerida para este puesto, pero sí alguien extrovertido o sociable. La presencia de la persona también es importante y aquí no estamos hablando ni de maneras de vestir ni de ropa en particular. Estamos hablando de que sea una persona que inspire confianza para el interlocutor, es decir, una persona que cuando vaya a abordar a alguien, por ejemplo, en la vía pública, el posible encuestado no termine desconfiando y abandonar la encuesta, sino que se sienta a gusto con la persona que la ha abordado para recolectar esos datos. Otro de los aspectos que uno tiene que considerar es el estado físico o el estado de salud. Si tenemos encuestas domiciliarias para hacer y estamos en invierno y la persona es débil o tiene problemas para movilizarse o tiene problemas o es propenso a contraer enfermedades virósicas propias del invierno, una gripe, un resfrío, probablemente ese encuestador sea útil para hacer encuestas telefónicas, pero no para hacer encuestas domiciliarias. Entonces, el estado de salud es importante, o el estado físico es importante cuando uno selecciona los encuestadores. Lo mismo puede ocurrir un día de calor, si hay que caminar mucho, entonces hay que considerar que el encuestador que se vaya a seleccionar sea capaz de llevar a cabo la tarea sin ninguna dificultad y ningún perjuicio para con su persona. Por último, podemos destacar también que tenga una buena dicción, es decir, que maneje el mismo código que el encuestado, perdón, y que tenga una buena forma para dirigirse, es decir, que maneje cierto vocabulario. Si tiene que también conocer vocabulario técnico, bueno, que pueda manejarlo, comprenderlo, explicarlo. Es decir, que maneje no solamente el código lingüístico, sino que pueda comunicarse en buenos términos, que sea cortés, que tenga un buen tono al hablar y que tenga fluidez mientras se comunica. Bien, una vez que está seleccionado el conjunto de encuestadores, hay que capacitarlos. Van a recibir una capacitación general, por ejemplo, respecto de qué pasa con las preguntas de respuesta abierta o los objetivos en torno a la investigación o cómo deben en términos generales ser respondidas las preguntas. Y una capacitación específica acerca de los motivos del estudio, los alcances de cada una de las preguntas, cómo se debe registrar cada una de las respuestas, quién debe registrar las respuestas, es decir,
todo lo que tenga que ver específicamente con el instrumento de recolección de datos. Tiene que familiarizarse con el cuestionario para comprender no solo la manera en que va a preguntar, sino cómo debe ser respondido, cómo debe ser registrado cada uno de esas preguntas. Por último, está la etapa de supervisión y control, en donde un supervisor, que no es un encuestador, un supervisor, lo que hace es analizar o controlar que realmente se hayan hecho esas encuestas y no hayan sido mentidas por los encuestadores, y supervisa también en qué estado son devueltos los instrumentos de recolección de datos, los cuestionarios. Una vez que tenemos los datos recolectados, los datos de información para la investigación, entramos en la etapa de procesamiento de datos. Pero en el caso de tener datos cualitativos, el tratamiento es diferenciado respecto de los datos cuantitativos. Partamos de la base de los datos cualitativos, aquellos que hemos obtenido a través de la aplicación de una guía de pautas, en una entrevista en profundidad o en una sesión de grupo o con, por ejemplo, una entrevista con expertos. Aquí el tratamiento de estos datos, como no nos van a arrojar datos cuantitativos en forma de porcentajes, de datos estadísticos, lo primero que tenemos que hacer es una desgrabación de algo que se ha filmado o grabado, atendiendo particularmente a todas y cada una de las palabras que nos han volcado nuestros entrevistados a través de las preguntas que se les han presentado. También se desgraban, por ejemplo, los silencios. Una vez que está desgrabado absolutamente toda la comunicación mantenida durante el relevamiento de datos, es necesario hacer una lectura detallada de cada una de las entrevistas o de las sesiones, es decir, analizar cada una de las respuestas brindadas por los entrevistados. A partir de allí se elaboran las categorías de respuestas que en definitiva están vinculadas a los objetivos o necesidades de información del estudio, y sobre estas categorías de respuestas se crea lo que se llama grilla o grillado. Aquí tenemos, por ejemplo, una situación en la que se han realizado 3 entrevistas en profundidad, donde las categorías de búsqueda de información en las categorías de respuestas están asociadas a objetivos o necesidades de información que tienen que ver, por ejemplo, con películas exhibidas en un cine, precio de la entrada, atención del personal, servicio de buffet disponible, sonido y confort de las salas. Esto es teniendo en cuenta el abordaje de una situación profesional en la que se quiera analizar, por ejemplo, las expectativas o las opiniones que tienen los concurrentes de esa sala de cine respecto de estos ítems. Entonces, en la primera columna se colocan todas las categorías de respuestas, y en las columnas siguientes, como recortando y pegando en cada cuadrante, se colocan las respuestas textual y literalmente establecidas por los entrevistados. De esa manera se plantean las respuestas cualitativas a cada uno de las variables o de los tópicos abordados durante las entrevistas. Aquí tenemos entonces las respuestas del entrevistado número 1 en la segunda columna, del entrevistado número 2 en la tercera columna, y en la última las respuestas del entrevistado número 3, siempre referidas a los tópicos o las variables o las categorías antes mencionadas. Una vez creada esta grilla, se pasan a analizar y crear las conclusiones, en donde el investigador lo que va a hacer es poder analizar justamente esas respuestas cualitativas brindadas en esta grilla o en este grillado, y armar sobre todas esas respuestas una conclusión, es decir, ya interpreta los datos, pero siempre de manera cualitativa, respecto de los objetivos planteados en el estudio. Pero cuando analizamos datos cuantitativos, es decir, la información recogida a través de encuestadores, el procesamiento de datos es bastante más complejo y diferente de aquel relacionado al tratamiento de datos cualitativos. Aquí las etapas concernientes tienen que ver con la edición de los datos, la codificación, la carga de datos, la tabulación,
que puede ser una tabulación simple o univariada, o también podemos tener una tabulación cruzada, desagregada o también bivariada. Y por último, realizar la presentación gráfica de los resultados. Pero para comprender mejor cada una de estas etapas, analicemos una a una. En cuanto a la edición de datos, la edición la realiza el editor que se estima que sea una sola persona porque tiene que aplicar un criterio para decidir en esa edición. El editor tiene la única función de revisar los cuestionarios y analizar cuáles son útiles y cuáles no, cuáles sirven o no para aportar información para la toma de decisiones. Entonces, solo revisa, no corrige él, solo analiza qué instrumentos son potables y cuáles no para brindar información. Entonces, ¿qué tiene en cuenta este editor para decidir si un cuestionario sirve o no sirve? Por ejemplo, analiza la legibilidad en las respuestas volcadas. Esto es cuando tenemos, por ejemplo, palabras que anotar o preguntas que terminen siendo abiertas en donde haya que leer las palabras, leer el párrafo, leer la respuesta dada por el encuestado o el encuestador si lo ha registrado. Entonces, si no es legible la respuesta, tiene que tomar una decisión. Otro de los aspectos que tiene que considerar es la integridad o totalidad de las respuestas, es que todas las preguntas de un cuestionario estén contestadas. Otra cuestión que tiene que analizar es la consistencia o coherencia de datos. Esto es que si es coherente la información brindada por el encuestado. Si en una pregunta le pregunto si tiene, con qué realiza sus compras de almacén, con qué medio de pago, y me dice que lo hace a través de tarjeta de crédito, y la siguiente pregunta es qué tarjeta de crédito tiene y me dice ninguna, bueno, ahí hay incoherencia de datos, no hay consistencia de datos. Eso también hay que analizarlo. Otro de los aspectos a tener en cuenta es la exactitud o veracidad del registro, y ahí es donde se va a poner con un ojo bastante agudo el editor para determinar inconsistencias y analizar si realmente estuvo hecho ese relevamiento o es una encuesta dibujada, que sería mentida por el encuestador. Por último, la clarificación, es decir, hay que aclarar qué pasa cuando hay alguna de estas inconsistencias, cuando no es clara la letra, cuando nos falta alguna respuesta, cuando no hay coherencia de datos o cuando tiene temor de la veracidad de los registros. Bien, si desconfía de la veracidad del cuestionario, debería descartarlo. Ahora, ¿qué pasa si no es legible la respuesta? Bueno, puedo contactar al encuestado si es que él le escribió y tengo la posibilidad de hacerlo para aclarar la respuesta, o al encuestador para que él mismo me aclare la respuesta. Lo mismo puede ocurrir si falta una pregunta sin contestar. Puedo volver a contactar al encuestado o el encuestador muchas veces que recuerda el momento del registro, ver si me puede ayudar para completar esa respuesta en base a los datos y a su recuerdo. Si no hay coherencia de datos, bueno, podemos analizarlo a través del cruce de alguna variable o a través de otras respuestas brindadas en otras preguntas. Y ante todas estas situaciones, el editor puede siempre contactar al encuestado si tiene la posibilidad para revisar todos estos aspectos y dejarlo en el mejor estado posible el cuestionario. Puede contactar al encuestador, ¿sí? O también puede ocurrir que si no tiene acceso a uno u otro, tabular el dato como dato faltante. Pero si la pregunta remite a un dato sumamente importante para la investigación y para la toma de decisiones, puede hasta desechar el cuestionario como tal, solo en los casos en que las preguntas, es decir, la respuesta de esa pregunta sea altamente importante a los fines del estudio y no haya sido o respondida o no se pueda leer la letra o falte coherencia en la respuesta. Entonces, si ocurre alguna contingencia y la pregunta no es tan relevante, puedo llegar a tabularla como dato faltante. Bien, una vez que están editados, o sea, revisados los cuestionarios,
y se descartan aquellos que no sirven y se dejan los que sirven, pasamos a la siguiente etapa, que es la de codificación. Durante la codificación, el investigador debe asignar un código numérico o alfanumérico tanto a la pregunta como a la respuesta. Pero el problema no se presenta tanto en el código de la pregunta, el problema se presenta cómo tengo que codificar las respuestas. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Supongamos que seguimos con el estudio de las salas de cine y hacemos una pregunta en donde le pedimos a la persona que indique a cuál de los siguientes centros comerciales ha asistido la última vez para ver una película. Acá tenemos un ejemplo de pregunta que trabaja con datos nominales y la respuesta es excluyente, es decir, que aquí la persona va a tener que seleccionar una respuesta y solo una respuesta. Bien, el código que se le asigna a cada uno de estos formatos de respuesta, ¿sí? Por ejemplo, 1 Córdoba Shopping, 2 Nuevo Centro, 3 Dinosaurio y así con el resto, ese mismo código para identificar la respuesta puede ser el mismo código para tabularla cuando se haga la carga de datos. ¿Por qué? Porque debe elegir solamente una. Al ser excluyente, yo identifico que si me dice que fue a Nuevo Centro Shopping, entonces el código para Nuevo Centro Shopping es código 2 y solamente con ese código es suficiente. ¿Puedo ponerle otros códigos? Sí, porque trabajo con datos nominales. No importa el código que yo asigne, simplemente me tiene que servir para poder distinguir el centro comercial a donde ha ido esta persona a ver la película. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un ejemplo en donde haya una variable nominal con respuesta no excluyente? Es decir, que la persona pueda elegir más de una opción, pero sigue siendo nominal. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, por ejemplo, si bien tengo el código asignado del 1 a 9, en la pregunta que dice indique qué género cinematográfico prefiere, como no es excluyente, la persona le pueden gustar varios géneros cinematográficos. La persona me va a colocar una cruz en aquellos que prefiere. Entonces, supongamos que prefiere comedia, thriller y drama. Bien, cuando yo codifico esa cruz en la respuesta, el código que voy a asignar es un 1 cuando eligen ese género y un 0 cuando no lo eligen. Entonces, de esa manera, cada género cinematográfico tendrá su propio código, 1, 2, 3, 9, para identificar el género, pero la respuesta se va a ver identificada con el código 1 o 0, dependiendo si la persona respondió eligiéndola o no eligiéndola. Pero avancemos un poquito con la codificación en otro tipo de variables. Supongamos que la persona aquí se le pide que ordene del 1 al 5 los motivos por los cuales elige un complejo de cines. Aquí estamos analizando una variable ordinal. ¿Por qué? Porque le vamos a pedir a la persona que las 5 categorías de respuestas las ordene de acuerdo a un criterio. Entonces, del 1 al 5 tenemos identificada la categoría o el motivo, pero del 1 al 5 en un orden diferente de acuerdo a cada encuestado va a ser la respuesta del entrevistado. Entonces, aquí el código de respuesta va a estar dado no por el número que identifica, en este caso, el motivo por el cual elige el cine, sino que el código de respuesta va a ser el orden o la posición en que colocó ese motivo por el cual elige una sala de cine. Por ejemplo, el código de cercanía, cuando tenga que cargar los datos, si bien de cercanía se identifica con el código 1, el código de respuesta que va a estar asignado por este cuestionario es 4. Confort de sala va a tener un código asignado de 3. Promoción y descuentos en entradas va a tener un código 2. Las películas que se exhiben será un código 1 y productos y servicios ofrecidos fuera de sala tendrá un código 5. ¿Por qué? Porque esa es la posición en la cual el entrevistado ha asignado a cada uno de estos motivos. Ese es el código que importa, no el código con que se identifica el motivo, sino el código de orden. En cuanto a las variables de intervalo, el tratamiento es diferente. ¿Por qué?
Acá le pedimos a la persona que califique el confort de las salas del complejo de cines al cual asistió por última vez, ¿sí? Entonces tiene que elegir una de las respuestas, que va desde muy confortable, confortable, poco confortable y nada confortable. Si bien las categorías de respuestas van del 1 al 4, y yo las puedo identificar de esa manera, en la cruz donde lo coloque la respuesta el encuestado va a tener un valor numérico establecido. Entonces, muy confortable, por ejemplo, le podría asignar la mayor de las puntuaciones, calificación 4. Confortable tiene una calificación de 3. Poco confortable, el código de calificación será de 2 y nada confortable, el código va a ser 1. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con datos de intervalo en donde el número me ayuda a calificar. Podría utilizar, por ejemplo, yendo de 5 en 5 los códigos de respuestas. Entonces, si yo tuviera que cargar los datos sobre esta pregunta de este encuestado, podría decir que en la pregunta sobre el confort, el código de respuesta que debo registrar es 3. ¿Por qué? Porque él respondió que es confortable, de acuerdo a su juicio, la sala de cine a la que ha asistido. Y esa cruz en confortable representa una calificación de 3. Por último, en cuanto a la codificación de variables de razón, es bastante más sencillo. ¿Por qué? Porque el número va a estar indicado directamente en la respuesta. Entonces, veamos este ejemplo. Dice, señale la cantidad de películas que en promedio ve en el mes en complejos de cine. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que va del 1 al 10. Si la persona me dice que va 4 veces al cine en promedio en un mes, ese 4 me va a estar indicando la cantidad de veces que va. Ese es el valor numérico que va a ser admitido como código de respuesta para esta pregunta, para este cuestionario. Entonces, hasta el momento hemos editado los datos y codificado las preguntas y las respuestas. Ahora, con todos los cuestionarios que ya hemos editado y sabemos que sirven, tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de la carga de datos. Es buscar todos estos códigos y volcarlos en alguna tabla. En este caso, hemos armado una tabla de doble entrada. En la primera columna, donde dice encuesta, 1, 2 y 3 son la cantidad de encuestas que venimos procesando, o sea, 1 será el encuestado número 1, 2 el encuestado número 2, 3 el encuestado número 3. En las siguientes columnas hemos ingresado todos los códigos, el código de pregunta y el código de respuesta. Como podemos ver en la primera columna de color, vemos que dice P1. Eso significa pregunta número 1. Como esa pregunta número 1 era excluyente, era la que estaba vinculada a los centros comerciales donde asistía la persona para ir a ver una película, era excluyente. ¿A dónde fui la última vez? Tenía que elegir una de las opciones. Entonces, por ejemplo, el encuestado número 1 fue al centro comercial 3, ¿sí? Al código 3. El encuestado 2 fue al centro comercial que le corresponde el código 4 y el encuestado número 3 fue al centro comercial que le corresponde al número 1. De esa manera, en lugar de tener que poner el nombre del centro comercial, coloco directamente el código que representa ese centro comercial. En la pregunta número 2, le solicitamos al encuestado que indicara qué géneros de películas le gustaban. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo que plantear por cada género de película una columna. Entonces vamos a tener que la pregunta número 2 va desde el 1 hasta el 9. ¿Y qué códigos de respuesta le asignamos? Recordemos que era no excluyente, o sea que podía elegir más de una opción. Entonces el encuestado número 1, por ejemplo, eligió dentro de los géneros el género 3 y el género 4. ¿Por qué? Porque están puestos o están simbolizados con el número 1. El resto de los géneros no los escogió, no los prefiere, por eso el código que se le ha asignado ha sido el código 0. ¿Sí? El encuestado número 2, por ejemplo, ha elegido el género 4, el género 8 y el género 9. Y por último, el encuestado número 3 ha elegido el género 1, el género 5, el género 6
y el género 9. De esa manera, al no ser excluyentes, se puede elegir más de una opción y podemos codificar y cargar los datos con cada uno de los géneros como si fueran preguntas independientes. En la siguiente pregunta, en la pregunta número 3, le pedíamos al encuestado que ordenara los motivos por los cuales elegía el lugar donde había asistido. Entonces, la pregunta número 3 irá desde 1, 2, 3, 4 hasta 5, porque eran 5 motivos. Y el código de respuesta que debe asignarse es el orden en el que los planteó o se los asignó el encuestado. Entonces, para el encuestado número 1, en primer lugar estaría el motivo número 4, en segundo lugar está el motivo número 2, en tercer lugar está el motivo número 1, en cuarto lugar está el motivo número 3 y en quinto lugar está el motivo número 5. Ese es el orden que le dio el encuestado número 1, que es distinto del encuestado número 2 y número 3. Pero hay que aclarar algo, aquí el orden siempre va a ir de 1 a 5, no es posible dentro de la misma fila poder encontrar otro tipo de orden o asignarle el mismo orden a cada uno de los que él prefiera. En la pregunta número 4 se le pedía a la persona que evaluara el confort de la sala. Entonces, para el encuestado número 1, el código de respuesta es 3, porque recordemos que iba desde muy confortable a nada confortable. Entonces, el 3 simboliza que él ha dado como confortable su apreciación respecto de la sala de cine. En cambio, el encuestado 2, de acuerdo al lugar donde ha concurrido, en este caso ha sido poco confortable porque la puntuación es de 2. Y para el número 3, el encuestado número 3, también ha sido confortable su apreciación respecto de la sala de cine donde ha ido. Por último, en la pregunta número 5, le pedíamos que indicara la cantidad de veces que en promedio ve películas en salas de cine de complejos. Y en este caso, los encuestados número 1 y el encuestado número 2, en promedio en el mes, ven solamente una película. Y el encuestado número 3, en promedio ven en el mes 2 películas. De esta manera, se cargan todos los datos de todos los cuestionarios y de todos los encuestados, pero hay que trabajar esta información para poder analizarla o visualizarla de una manera más clara. Y ahí es donde construimos las tablas. Entonces pasamos a la etapa de tabulación. La tabulación es armar tablas con frecuencias absolutas y relativas, es decir, cantidades y porcentajes de cada una de las preguntas y sus formatos de respuesta. Entonces, podemos tener una tabulación simple cuando analizamos una pregunta por vez o una variable por vez. En este caso, analizamos la pregunta número 1 que tenía que ver con el centro comercial al que concurría para ver películas. Aquí, en esta tabla, tenemos el total de encuestados ha sido 120 personas, ¿sí? Pero hay 24 de esas 120 que van a Córdoba Shopping Center, 36 que van a Nuevo Centro Shopping, 12 que van a Dinosaurio Mall, 36 que van a Patio Olmos y 12 que van al Complejo Mami. Esas cantidades absolutas se reflejan en frecuencias relativas y donde la sumatoria de ellas me debe dar el 100%. Por ejemplo, los dos lugares con mayor concurrencia son Nuevo Centro Shopping y Patio Olmos porque ambas tienen un 30% respecto del total de encuestados. La tabulación simple se aplica a todas y cada una de las preguntas del cuestionario, es decir, que por cada pregunta y formato de respuesta debe haber una tabla estableciendo las frecuencias absolutas y relativas. Pero en algunos casos queremos hacer tabulación cruzada, es decir, ir un paso más adelante y no quedarme solamente con la información que me da una pregunta individualmente. Entonces, vamos a tener tabulación cruzada desagregada cuando a la pregunta del cuestionario la desagreguemos, la filtremos, la analicemos o la segmentemos por alguna variable de estudio.
Por ejemplo, en este caso será sexo femenino y masculino. Esa es una variable de segmentación dentro del cuestionario. Otra variable de segmentación podría ser la edad o el lugar de residencia. Es decir, yo lo que quiero es encontrar diferencias de datos entre lo que me responden las mujeres y los hombres, en este caso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Filtrar la información de la tabla anterior que estaba en bruto y en términos generales y analizar los mismos datos, es decir, las salas de cine a las que concurre la gente, los encuestados, pero esta vez discriminado por hombre y mujer. De esa manera puedo analizar, por ejemplo, el lugar de concurrencia, que hay un lugar de concurrencia mayor en los hombres que en las mujeres. No solamente sabemos la cantidad de hombres que han respondido y la cantidad de mujeres, sino el porcentaje que concurre a cada uno de estos centros comerciales. Por ejemplo, Córdoba Shopping Center van menos hombres que mujeres. En Nuevo Centro vuelve a ocurrir lo mismo, pero es muy marcada la presencia femenina. Es el doble de mujeres que concurre respecto de los hombres. En cambio, en Dinosaurio Mall se invierte. El doble de hombres que mujeres concurren al Dinosaurio Mall. En cuanto a Patio Olmos, están con igual proporciones, la misma cantidad de hombres que de mujeres. Y el complejo Mami, por ejemplo, no concurren hombres, pero sí concurren mujeres. Entonces, ¿qué hago? Desagrego la información para analizar la concurrencia de hombres y mujeres a estos centros comerciales. Pero también podríamos hacer una tabulación cruzada analizando dos preguntas de cuestionario. En lugar de desagregarlo por una variable de segmentación, lo que hacemos es cruzar dos variables de estudio. Las dos variables de estudio estarán ligadas a dos preguntas del cuestionario. En este caso, he cruzado la pregunta que hablaba del centro comercial con el confort de la sala. Entonces, de esta manera, acá he presentado solamente la tabla con datos relativos, es decir, con porcentajes, pero lo mismo se analizan las cantidades. Entonces, en esta tabla hemos discriminado por centro comercial las respuestas de las personas haciendo evaluaciones que iban desde muy confortable a nada confortable. ¿Y por qué se realizan este tipo de tabulaciones? Para encontrar datos más específicos, más finos de información y poder hacer segmentaciones y análisis mucho más detallados. Pero no todo el mundo entiende los números, ni los porcentajes o las cantidades. Entonces, la última de las etapas del procesamiento de datos es la creación de gráficos a partir de estos resultados encontrados. Una de las alternativas referidas a la presentación gráfica es el gráfico de tortas. El gráfico de tortas es muy utilizado para datos nominales, como por ejemplo cuando les planteé las salas de cine, los complejos de cine. Esta forma circular permite ver bien las proporciones de cada uno de los centros comerciales. También podríamos haberla aplicado cuando analizamos el orden de preferencia de los motivos de selección de estos espacios. Pero, por ejemplo, para analizar el confort de las salas de cine, no es conveniente utilizar un gráfico de tortas porque no reflejaría muy bien el análisis de esos datos volcados en las tablas. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar barras. En este caso son barras horizontales, también pueden ser barras verticales, pero acá me está dejando claro con distintos colores cuál es el porcentaje de referencia en que se han planteado el nivel de confort desde muy confortable hasta nada confortable en cada uno de estos complejos. Y si aún presentando los porcentajes no fuera del todo claro la lectura o quisiéramos acompañar otro gráfico para que ilustre de mejor manera, podremos hacerlo a través del cálculo de las medias aritméticas, los promedios, y utilizar el gráfico lineal. En este caso, acá resumimos la tabla anterior con promedios calculados para cada una de las salas. Acá se ve claramente que el ideal es 4, porque era la respuesta máxima, que eran muy confortables, y la que más se acerca a ese puntaje es la sala de Patio Olmos Shopping.
¿sí? En segundo lugar estaría Córdoba Shopping Center y después viene el resto. Entonces, yo puedo presentar de distintas maneras distintos tipos de información de manera tal de ilustrar y acompañar a las tablas con datos cuantitativos en frecuencias relativas o en frecuencias absolutas. La astucia del investigador es identificar qué tipo de variables hay que mostrar, qué tipo de análisis se hace y cuál es el gráfico que mejor representa esa información.